Apenas ayer subí este video y Nicolás Maduro aseguró que está dispuesto a dialogar con México como mediador. Y en la conferencia matutina de hoy, Andrés Manuel López Obrador dijo que está dispuesto a servir como mediador si las dos partes en conflicto en Venezuela aceptan. De permitir que las partes en conflicto en Venezuela cuenten con la intermediación de la Secretaría de Relaciones Exteriores para lograr el diálogo y la solución pacífica de las controversias, lo establece nuestra Constitución. Sí podríamos hacerlo, pero no lo podríamos llevar a cabo si no hay la petición de las partes. Así que decidí resubir este video, pero con una pequeña acotación al inicio con la actualización. Pero si la oposición dice sí acepto, no voy a subir otro video con 1 minuto de información adicional, sino en la descripción de este video voy a escribir actualización : ya confirmó la oposición que está dispuesto a que México sea mediador, o ya confirmó la oposición que no quiere a México. Veamos el video original. Desde México envío un saludo a todos los venezolanos que están pasando por una situación política muy pero muy complicada. Aunque en Venezuela están bloqueadas las redes sociales y no creo que vean este video. La autoproclamación de Juan Guaidó como el encargado de la presidencia de Venezuela ha desatado una serie de posicionamientos que ha dividido a prácticamente toda América y ha obligado al gobierno mexicano, al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a emitir un pronunciamiento al respecto. Señor López Obrador, ¿usted apoya al gobierno de Nicolás Maduro o está apoyando al líder opositor Juan Guaidó? Tenemos actualmente dos puntos de vista, dos bloques. Por un lado, tenemos obviamente a Estados Unidos y por el otro lado tenemos a Rusia. Estados Unidos apoyando al líder opositor, a Rusia apoyando al gobierno de Nicolás Maduro. Del bloque que apoya a los opositores se han manifestado diversos países, algunos de los cuales son Estados Unidos, Ecuador, Honduras, Canadá, Perú, Panamá, Brasil, Chile, Paraguay, Argentina, Costa Rica, Colombia, Guatemala, Dinamarca y en general la Organización de los Estados Americanos. Pero tenemos el bloque que apoya el gobierno de Nicolás Maduro. Este está compuesto por los países de Rusia, Cuba, Bolivia, El Salvador y Turquía. He de aclarar que ambos grupos venezolanos opositores aseguran que están sumando apoyos de otros gobiernos. Sin embargo, hasta el momento en que estoy haciendo este video, estoy citando a aquellos países que de viva voz de sus funcionarios, ya sea cancilleres o representantes de Estado, han manifestado el apoyo a una de las dos partes venezolanas. Pero tenemos un tercer bloque y este es el bloque que dice no apoyo ni a uno ni al otro y estamos en favor de que esto se solucione por una vía pacífica sin la intervención de los países extranjeros, en específico de Estados Unidos, y que se llegue a una resolución nacida desde adentro de Venezuela. Este posicionamiento está conformado principalmente por México y por Uruguay, quienes por cierto han emitido un comunicado conjunto que voy a leer a continuación. Este comunicado lo hicieron público ayer y dice: México y Uruguay urgen a la sociedad venezolana a encontrar una solución pacífica a sus diferencias. México y Uruguay brindan puntual seguimiento a los recientes acontecimientos en la República Bolivariana de Venezuela. De forma conjunta, el gobierno de Uruguay y México formulan un llamado a todas las partes involucradas, tanto al interior del país como al exterior, para reducir las tensiones y evitar una escalada de violencia que pudiera agravar la situación. Conforme a los principios de derecho internacional, México y Uruguay urgen a todos los actores a encontrar una solución pacífica y democrática frente al complejo panorama que enfrenta Venezuela. Para alcanzar dicho fin, ambos países proponen un nuevo proceso de negociación incluyente y creíble, con pleno respeto al Estado de Derecho y los derechos humanos. Los gobiernos uruguayo y mexicano, en sintonía con las declaraciones de la Organización de las Naciones Unidas y la Unión Europea, así como de los gobiernos de España y Portugal, manifiestan su completo apoyo, compromiso y disposición para trabajar conjuntamente en favor de la estabilidad, el bienestar y la paz del pueblo venezolano. Este es el comunicado que dieron a conocer ambos gobiernos ayer.
Pero no ha quedado el asunto allí. Hoy en la conferencia de prensa de Andrés Manuel López Obrador, el presidente mexicano, todas las mañanas a las 7 de la mañana ofrece una conferencia y le preguntan, ¿reconoce al gobierno de Nicolás Maduro? Y quedó muy clara su postura. Veamos. En materia de política exterior, apego a los principios constitucionales que por algo están vigentes. Es parte de la historia de la diplomacia mexicana, que siempre ha sido ejemplar, reconocida mundialmente, la diplomacia de México en momentos difíciles. Para no equivocarnos, lo mejor es ceñirnos a lo que establece la Constitución y poder conjugar en armonía 4 principios básicos que están en la Constitución sobre esta materia. No intervención, autodeterminación de los pueblos, solución pacífica de las controversias y respeto a los derechos humanos. De la conjunción de estos principios se desprende la actitud del nuevo gobierno de México en este tema y en otros. No es que estemos a favor o en contra, estamos por el cumplimiento de los principios constitucionales. La postura del presidente mexicano ha despertado críticas dentro de México de una situación que está ocurriendo en el extranjero. Tenemos en México un presidente de izquierda, él es Andrés Manuel López Obrador. Él llegó por el partido de Morena, un partido de reciente creación. Y sus opositores son el PAN, que es la mayoría más fuerte en cantidad de integrantes que tienen el poder en México, que es un partido de derecha, y el PRI, que es un partido que tiene décadas teniendo el poder y que ahora se ha convertido en la tercera fuerza política luego de haber sido desplazado por la izquierda. El PRI se identifica como un país de centro. El PAN, que es la primera oposición en México, ha criticado la postura de Andrés Manuel López Obrador y lo que exige es que se reconozca al gobierno opositor. Y el PRI ha dicho, vámonos con cautela, no emitamos pronunciamientos que ayuden en la polarización o que sirvan de escenario para que derive en acontecimientos violentos. Esas son las posturas y las críticas que está recibiendo Andrés Manuel López Obrador actualmente. Pero todo llega en un contexto. Si bien muchos le piden reconocer al líder opositor como lo ha hecho Estados Unidos, el vecino país del norte, hace aproximadamente unos 10 años hubo en México un acontecimiento algo similar que lo que está ocurriendo en Venezuela. En el 2006 los mexicanos tuvimos una elección en donde el ganador resultó, según la información oficial, resultó ser Felipe Calderón Hinojosa, el candidato salido del PAN, de la derecha, del partido de la derecha en México. La diferencia entre el primero y el segundo lugar fue de 0.1% de los votos. 0.1% de los mexicanos marcó, según la versión oficial, quién dijo quién iba a definir, a quedarse como presidente en el país en el 2006 al 2012. Los competidores en aquella ocasión fueron Felipe Calderón del PAN, que fue declarado el ganador, y el perdedor, según la versión oficial, fue Andrés Manuel López Obrador, quien en aquel momento era candidato del PRD. Perdió
En aquel entonces nuestro actual presidente mexicano perdió por 0.1% y de los votos, y cuando llevó a impugnar esta elección, pues las autoridades electorales dijeron haber revisado los votos, las boletas, y de todas maneras ratificaron la victoria del candidato del PAN. Esto provocó una crisis política en México. La sociedad mexicana se dividió, unos en favor de Felipe Calderón, otros que pedían anular la elección, repetir la elección para poder tener claridad de ese resultado, porque a lo largo del proceso, incluso aunque hubiera sido cierto que ganó el PAN con el 0.1% de los votos, lo cierto es que durante el desarrollo de las elecciones hubo un cochinero electoral, hubo compra de votos, el llamado carrusel, muchas cosas que indiscutiblemente el 0.1% pues quedaba rebasado por la cantidad de las irregularidades que hubo en aquella elección en el 2006. Debido a esta polarización y esta crisis política que tuvimos en México, Andrés Manuel López Obrador se autoproclamó el presidente legítimo de México, de tal forma que llegó Felipe Calderón a la presidencia y a la vez Andrés Manuel López Obrador también se había declarado presidente. Teníamos dos presidentes en el 2006 y la pregunta es, ¿apoyó Estados Unidos a Andrés Manuel López Obrador en su batalla electoral? ¿Apoyó Estados Unidos el mismo día que López Obrador se declaró presidente legítimo de México, como lo está haciendo actualmente en Venezuela? Indiscutiblemente la respuesta es no. No lo hizo Estados Unidos. Llama la atención la manera en cómo se están desarrollando las cosas en Venezuela. Sin lugar a dudas, existe en Venezuela una crisis política y económica que es a todas luces evidente. Pero llama la atención cómo vinieron ocurriendo los acontecimientos para llegar a donde estamos en este momento. Por ejemplo, el 22 de enero, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, hizo un video y lo subió a las redes sociales en donde enviaba un mensaje a los venezolanos que estaban dispuestos a manifestarse en contra del gobierno al día siguiente. Llegó el 23 de enero y Juan Guaidó se autoproclama el encargado de la presidencia venezolana. Y inmediatamente después Estados Unidos le manifiesta su respaldo. En respuesta, Nicolás Maduro le dio 72 horas a los diplomáticos estadounidenses para que se retiren del país. Pero no quedó allí. Todavía Mike Pompeo, el secretario de Estados Unidos, le pidió a Nicolás Maduro que renuncie a la presidencia e hizo un llamado al ejército, a las Fuerzas Armadas y de Seguridad venezolanas para que apoyen a los manifestantes, a los opositores del gobierno venezolano. Pero en respuesta, la Fuerza Armada venezolana reiteró su respaldo a Nicolás Maduro. Posteriormente, la prensa le preguntó a Donald Trump, ¿está pensando en intervenir Venezuela ante este problema que está ocurriendo? Y respondió, ahorita están todas las cartas sobre la mesa. Podemos tomar cualquier decisión y es precisamente lo que estamos analizando. En tanto tomamos la decisión, vamos a continuar presionando a través de la vía económica y de la vía diplomática. Llama la atención las coincidencias en la manera de actuar de Estados Unidos en este contexto de la oposición venezolana. En México tenemos a dos grupos de mexicanos, de habitantes, que tienen distintas posturas sobre lo que ocurre actualmente. Los que están con la oposición y los que están en contra de las intenciones de los Estados Unidos, las acciones intervencionistas del gobierno vecino. Pero en lo que no queda lugar a dudas es nuestro respaldo, nuestro apoyo a los hermanos venezolanos ante esta situación que desde nuestras casas, desde nuestra ignorancia del desconocer cómo se vive realmente en Venezuela, deseamos de todo corazón que esto se solucione de la mejor manera. Y qué mejor que se solucione por una vía pacífica. Y es allí en donde destaca algo que llama la atención. El gobierno mexicano ha manifestado estar al margen de lo que ocurre en Venezuela, es decir,
no estar en el bloque de Estados Unidos, pero tampoco estar en el bloque de Rusia y manifestarse neutrales con Uruguay con un objetivo. México puede ser un candidato como país de negociación para ser moderador de lo que está ocurriendo actualmente en el conflicto venezolano. El mantenerse al margen le ha conferido, de la misma manera que Uruguay, la posibilidad de ver el problema y de proponer lejos de ambos bandos encabezados tanto por Estados Unidos como por Rusia. Ya veremos cómo se desarrolla esta situación a lo largo del día, a lo largo de las próximas semanas, desde obviamente una perspectiva mexicana, y estaremos informándoles a los venezolanos y a los venezolanos que viven también en México de qué es lo que está ocurriendo. Que por cierto, venezolanos en México le han pedido al presidente que apoye a la oposición venezolana, pero se ha mantenido aún así al margen de emitir cualquier respaldo. Por la vía oficial sí han dicho: reconocemos el gobierno actual, el gobierno que está ahorita conformado con Nicolás Maduro, pero queremos que esto se llegue a una solución por la vía pacífica. Estaré compartiendo más información respecto de este tema en las redes sociales, así que la invitación es: suscríbanse a este canal, subo video todos los días, activen la campana de notificaciones para que les avise YouTube cada vez que suba más información adicional, así como síganme en el resto de las redes, porque también ahí estaré desahogando más información al respecto. Gracias a todos y gracias por reventar el botón de like.